Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de geometría. El tema se llama triángulos clasificación. Esto es para el sexto grado de primaria. Triángulos clasificación, alumnos. Muy bien. Esta es una continuación de la clase anterior que vimos, ¿no? De las propiedades de los triángulos. Muy bien. ¿Qué era un triángulo? Es una figura que tiene tres lados, ¿no? Muy bien. Alumnos, existen muchos tipos de triángulos y muchas maneras de clasificarlos. Vamos a ver dos formas, dos criterios de clasificarlos. La primera forma o criterio para clasificarlos es según la medida de sus ángulos. Muy bien. Y según la medida de sus ángulos pueden ser tres tipos. Observen el primero, triángulo acutángulo. Muy bien. Un triángulo acutángulo es aquel en que sus tres lados son agudos, o sea, que miden menos que 90. Profesor, entonces alfa, beta y teta en este triángulo que está aquí, los tres son menores que 90, son agudos. Acu viene de agudo, acutángulo, ángulo agudo significa, ¿no? Muy bien, entonces, profesor, los tres ángulos interiores de ese triángulo son agudos los tres. Los tres son menores que 90, muy bien. Triángulo rectángulo, alumnos, muy bien. ¿Qué era un triángulo rectángulo? A ver, ¿alguien se acuerda por ahí? Era un triángulo que tenía un ángulo recto. Profesora, que este cuadradito significaba 90, ¿se acuerdan? Sí, ese cuadradito significaba 90. Y el 90 se le conoce como ángulo recto. La medida del ángulo BAC. Muy bien, acá debería ser BAC. Muy bien. Ahora, continuemos. Observen, la medida del ángulo BAC es 90 grados, ¿no? Sí, profesor, porque acá este cuadradito indica que mide 90, que es un ángulo recto. Por lo tanto, ese es un triángulo rectángulo recto en A, ¿no? Así se dice, recto en A. ¿Por qué recto en A, profesor? Porque acá en el vértice A está el ángulo recto. Triángulo rectángulo recto en A. Muy bien. Muy bien, tiene un solo ángulo recto, ¿no? Muy bien. Triángulo obtusángulo en el 3. Obtusángulo viene de obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso era aquel que era mayor que 90 y menor que 180, obviamente. Observen esta figura, alumnos. Ven que el triángulo como que está más abierto, por así decirlo. Este ángulo teta de acá, este de acá, es obtuso. Por lo tanto, como el triángulo tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo. Uno nada más, un obtuso tiene. A diferencia del primero, ¿no? Acá los tres son agudos. Acá uno es recto y acá uno es obtuso. Muy bien, alumnos. Eso sería entonces la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Muy bien. Siguiente. Otra manera de clasificar a los triángulos, alumnos, es según la medida de sus lados. Muy bien, de sus lados. Alumnos, según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser triángulo escaleno. ¿Qué significa un triángulo escaleno? Significa que todos sus ángulos, todos sus lados, disculpen, lados, son diferentes. Profesor, acá el lado AC mide B, el lado CB mide A y el lado AB mide C. Muy bien, y esos tres lados son diferentes todos. Muy bien, nada más. Un triángulo escaleno entonces es aquel que todos sus lados son diferentes o miden diferente, ¿no? Muy bien, las medidas son diferentes. Triángulo isósceles, alumnos, muy bien, observen. Triángulo isósceles. En un triángulo isósceles que se cumple que dos de sus lados son iguales. Muy bien, observen acá el lado AB. Observen el lado BC. Muy bien, ¿cuánto mide cada uno? El lado AB mide A y el lado BC también mide A. Muy bien. Alumnos, en un triángulo isósceles estos dos son iguales, pero el de abajo no, el de abajo es diferente. El lado de abajo se llama base. Muy bien, la base es el segmento o el lado AC. Muy bien, alumnos, ahora observen, ¿se acuerdan que yo les dije que estos dos lados son iguales? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que sus ángulos, miren, al lado A se le pone el ángulo alfa
y a este lado A también se le opone el ángulo alfa. Entonces, alumnos, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Muy bien. Y justamente lo que dice acá, ¿no? La medida del lado AB es igual a la medida del lado BC. AB es igual a BC. Que miden A, ¿no? Miden el número A. Esto también lo vamos a ver más adelante en nuestros ejercicios, ¿no? Por último, alumnos, triángulo equilátero. Creo que esto es más fácil de ver. Un triángulo equilátero es aquel en que sus tres lados son iguales, ¿sí? Y por lo tanto, sus tres ángulos también son iguales. Alumnos, ¿se acuerdan que la suma de los ángulos interiores de un triángulo era 180? Dígame tres números iguales que sumen 180. Profesor, el 60, el 60 y el 60. Muy bien, por eso acá 60, 60, 60. ¿Ven? En todo triángulo equilátero, los tres lados miden igual y los tres ángulos son 60 cada uno. Muy bien, y bueno, acá dice, ¿no? La medida del lado AB es igual a la medida del lado BC y es igual a la medida del lado AC. Muy bien, alumnos, y esto es todo lo que hay que saber para poder desarrollar nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio 1 dice, calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Ángulos, muy bien, alumnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Profesor, acá hay que aplicar la propiedad fundamental de los triángulos. ¿Cuál es esa propiedad? La que dice que los tres ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tres ángulos interiores de ese triángulo? El X más 10 que está arriba, profesor, más el X más 20 que está al lado izquierdo, más el X que está al lado derecho. Y esto tiene que ser igual a 180, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos que calcular X, pues, queridos alumnos. Muy bien. A ver, mira lo que voy a hacer. X más X más X. Profesor, X más X más X hay tres veces, es 3X. Muy bien, más. Ahora suma los números. 10 más 20 es igual a 30, profesor. Profesor, y esto es igual a 180, siempre. Profesor, al otro lado, sí pasa el 30, pasa a restar, ¿no? 180 menos 30. Muy bien, 3x entonces, profesor, es igual a 150. Alumnos, para ahorrar un poco de espacio, ¿cuánto vale x? Profesor, el 3 pasa a dividir y 150 dividido entre 3 es 50. ¿50 qué cosa? Grados. No se olviden nunca de poner los grados, como siempre les digo, alumnos. Siempre los grados. Muy bien. Ahora, alumnos, pero, aparte, mira, calcula x, ya calculé x. Indica qué tipo de triángulo es ABC. Triángulo debería decir acá. Muy bien, alumnos, observen. X vale 50, ¿no? Muy bien. Entonces, alumnos, si acá x vale 50, profesor, x más 20 es 70. Profesor, acá sería x solito 50. ¿No? Muy bien. Profesor, x más 10 sería 60 más 10, perdón, 50 más 10 es 60. Alumnos, esos tres ángulos que los he reemplazado momentáneamente, ¿son agudos? Sí, profesor, porque esos tres, el 60, el 70 y el 50, perdón, el 70, 60 y 50 son menores que 90. Por lo tanto, los tres son agudos, alumnos. Y como son agudos los tres, la respuesta, ¿cuál sería? El triángulo es, ¿cómo era cuando eran los tres ángulos agudos, los tres menores que 90? Era acutángulo, muy bien. El triángulo es acutángulo. El triángulo ABC, ¿sí? ABC es acutángulo. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Igualito que en el ejercicio anterior, alumnos. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se empieza, profesor? 5x más 40 más x es igual a 180. 5x más x más 40 es más x, ¿verdad? Ya saben, 5x que está arriba más x más 40 que está a la izquierda más el x que está al lado derecho. Muy bien. ¿Y esto aquí es igual, profesor? 180.
Ahora, suma las X, solamente las X, profesor. 5X más el otro X que está acá. 5 más 1 es 7X. Profesor, pero acá había un 40. Muy bien, más 40, ¿no? Muy bien. Profesor, el 40 pasa al otro lado a restar, ¿no? Con el 180. 180 menos 40. Muy bien, 7X es igual a... ¿Cuánto es 180 menos 40? 140. Alumnos, ¿cuánto vale X? 140 entre 7, ¿no? Claro, profesor, el 7 pasa a dividir al otro lado. Y 140 entre 7 es 20. X es igual a 20. Entonces, ¿qué me falta? Grados, ¿no? X es igual a 20 grados. Pero alumnos, eso no me basta. Me preguntaba, ¿qué tipo de triángulo es ABC? Muy bien, alumnos. Profesor, dice que X vale 20. Entonces, profesor, acá 5X, 5 por 20, ¿no? 100 vale, ¿no? 100 grados, claro está. Profesor, el 100 grados, es un ángulo mayor que 90. Entonces, es un ángulo obtuso. Muy bien. Y como es un ángulo obtuso, ¿cómo se llama aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso? Se llama obtusángulo. Muy bien, el triángulo ABC es obtusángulo. Muy bien, alumnos, porque tiene un ángulo obtuso. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Calcula X y clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. Igualmente, ¿no? Muy bien, alumnos. Observen. A ver, ¿cómo era? Profesor, 60 más 60 más 2X, ¿no? O bueno, 2X más 60, que es lo mismo. Y esto aquí es igual a 180. Muy bien. Ahora, alumnos, 2X sería, profesor, 2X más 60 es, profesor, 120. Muy bien. Y esto es igual a 180. Profesor, el 120 pasa al otro lado a restar, ¿no? Muy bien. Sería entonces 180 menos 120. Muy bien. ¿Cuánto es 180 menos 120, alumnos? Bueno, es 60, ¿no? Sí, profesor, es 60. Muy bien. 2x es igual a 60, x es igual entonces a, profesor, 60 entre 2 es 30, ¿no? Muy bien, alumnos. 30, ¿qué cosa que me falta ahí? Muy importante, alumnos. 30 grados, muy bien. Pero eso no me basta. ¿Qué cosa más me estaban preguntando en la pregunta, valga la redundancia? Me estaban preguntando clasifica, o sea, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo ABC es, ¿qué cosa? Alumnos, según la medida de sus ángulos. Profesor, acá, si X es igual a 30, profesor, acá entonces también sería 60. El 60, esos tres ángulos que están ahí, ¿sí? Los tres son agudos porque son menores que 90. Y cuando los tres son menores que 90, entonces el triángulo es acutángulo, ¿no? Muy bien, es un triángulo acutángulo, muy bien, acutángulo. Porque los tres son agudos, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Clasifica el triángulo ABC. Este triangulito significa triángulo ABC según la medida de sus ángulos interiores. Muy bien. Alumnos, miren, observen aquí. ¿Sí? Alumnos, acá tiene 50. ¿Sí? Profesor, pero hay un 40 por ahí, ¿no? No, perdón. Justamente, ¿cuánto valdrá este ángulo, alumnos? Este ángulo que voy a denotar aquí. Este ángulo que está aquí. ¿Cuánto valdrá? Miren, si se dan cuenta, este 90, este cuadradito significa 90, ¿no? Muy bien, alumnos, pero el 90 también iría acá, ¿no? Claro, porque ambos, todo esto es 180. Si se dan cuenta, este de acá también forma un ángulo recto con ese palito que está ahí. Muy bien, alumnos, y como acá también es 90, bueno, ya lo borré. Alumnos, si acá tiene 50, ¿cuánto será la otra parte? Profesor, lo que le falta el 50 para hacer 90, que es 40, profesor, muy bien. Muy bien. Ahora, profesor, ya tengo el 30 arriba y el 40 acá. ¿Qué más hago? Muy bien, ahora lo que tienes que hacer es
¿Cuánto vale este pequeño ángulo que está acá? Yo le voy a poner que valga X. Muy bien. Que valga X. Muy bien, ahí está. Y ahora, queridos alumnos, fíjate en el triángulo de color rojo. Muy bien, del triángulo de color rojo. Ese triángulo de color rojo, profesor, sus ángulos son 30, 40 y X. ¿Y cuánto tienen que sumar? 180, ¿no? Muy bien, en el triángulo rojo. En el triángulo, no voy a poner el rojo, sino el triángulo ABC, ¿sí? Profesor, X más que está a la izquierda, más 30 que está arriba, más 40 que está a la derecha, es igual a 180. X más, ¿cuánto es 30 más 40, alumnos? 70. Y esto es igual a 180, muy bien. Bueno, el 70 pasa al otro lado a restar, profesor. 180 menos 70 es 110, ¿qué cosa? Grados. Alumnos, ahora, profesor, acá es 110 grados. Y 110, profesor, es un ángulo obtuso. Y cuando hay un ángulo obtuso, el triángulo ABC, ¿cómo se llama? Obtusángulo, ¿no? Obtusángulo. Muy bien, alumnos, muy bien. Esa sería la respuesta de este pequeño ejercicio. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, ya para finalizar con nuestra clase de geometría. Dice ahí, calcula X si el triángulo ABC es un, este de acá al ABC es un equilátero, es un triángulo equilátero. Muy bien. Alumnos, ¿se acuerdan cuánto era la medida de un triángulo equilátero o la medida de los ángulos? ¿Qué era en primer lugar un triángulo equilátero? Profesor, un triángulo equilátero era en el que todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos son iguales. ¿Se acuerdan que medían 60? Ah, ya, profesor, entonces este ángulo, sí, vale 60, ¿no? Porque el de arriba, el de acá también vale 60. El de acá también vale 60, que no lo he puesto. Y por lo tanto, el de aquí también vale 60, ¿qué cosa? Grados, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, alumnos. A ver, hay un poquito más chiquito. Ahí está, 60 grados. Muy bien, alumnos. Ahora, ¿qué sigue, profesor? Ahora lo que sigue es... ¿Qué sigue? Miren este triángulo que voy a sombrear. Miren, el triángulo rojo. Profesor, en el triángulo rojo, que es el triángulo PQC, ¿no? Sí, en el triángulo... ¿Qué triángulo era? PQC. PQC. Este que acabo que... El que pinté de rojo, pues alumnos, ese es el triángulo PQC. Muy bien. Alumnos, en el triángulo PQC, ¿qué se cumple? Profesor, se cumple que X más 60. Profesor, el cuadradito significaba 90. Entonces, X más 60 más 90 es igual a 180, ¿no? Muy bien. Porque eso es una propiedad básica de todos los triángulos, que suman 180 los tres. Muy bien, profesor. 60 más 90 es igual a 150. Y no te olvides de que todo esto es igual a 180. Muy bien, el 150 pasa al otro lado a restar, como ya sabrás. ¿Y cuánto es 180 menos 150? Es, profesor, 30. X es igual a 30, ¿qué cosa? Grados. Y esa sí sería la respuesta, porque solamente eso es lo único que te están pidiendo. Muy bien, queridos alumnos. Espero que se me haya comprendido todo lo que les he explicado. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.